Tanto en la perspectiva politológica como administrativa, tanto en la tradición estadounidense como latinoamericana, el acto de gobernar, la hechura de las políticas y su puesta en marcha en práctica, bajo condiciones institucionales y políticas precisas, no tuvo autonomía alguna o apenas relativa para la ciencia política convencional. Y en contraste tuvo toda la autonomía para la administración pública. Esto escribió F. Aguilar Villanueva en 1992 en La hechura de las políticas. En un contexto en donde el Partido Revolucionario Institucional, de manera hegemónica en el orden federal, todavía dominaba de manera total, aunque con desgastes ya claros. Han pasado ya casi 30 años desde aquel momento y las hegemonías se han transmutado a las localidades, aunque también ha permitido la democratización en ciertos municipios. A lo largo de todo ese proceso, la tecnocracia sembró la semilla para hablar de políticas públicas dentro de la academia. Y luego lo hizo con un éxito mediático con diversos actores políticos. Sin embargo, surgen las cuestiones. ¿Se entiende verdaderamente qué es una política pública? ¿Puede existir una política pública prescindiendo de la participación ciudadana? Y la pregunta más importante que hoy nos convoca, ¿son utopía, herramienta para el pragmatismo o un relevante latente en la realidad de nuestras administraciones públicas? Pues bueno, desde este espacio, desde el Instituto Municipal de Administración Pública de León, Guanajuato, analizamos las políticas públicas y les damos la más cordial bienvenida a la tertulia. Tertulia analizamos el tema políticas públicas locales desde el ejercicio municipal. Utopía, pragmatismo o realidad. El día de hoy me acompaña Daniel Lanuza, doctor en proyectos con énfasis en investigación de programas gubernamentales, asesor, analista, académico, cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público y actualmente es el director de proyectos estratégicos del gobierno municipal de Guanajuato. Muchas gracias, Daniel, por estar acá. Gracias a ti. Bueno, también está con nosotros Diego Paul Álvarez, doctorante en Ciencias Sociales en la Universidad de Guanajuato, maestro en Políticas Públicas, cuenta con diversos másters y cursos en Políticas Públicas, docente, consultor en AMAP, Análisis en Materia Pública y Administrador Público. Gracias, Diego, por estar acá. Un gustazo, saludos a todos y todas. Y se encuentra también con nosotros Gonzalo Vera, licenciado en Gobierno y Administración Pública por el INAP y fundador del portal en Administración Pública, PAP, iniciativa aliada de La Tertulia. Bienvenido, Gonzalo, gracias. Gracias, un gusto. Bueno, empezamos a dialogar, pero antes en contexto. En mi opinión, hay 3 ingredientes clave que definen a una política pública. El primero, son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que hay ciencia atrás del diseño de una política pública. Si un programa público no tiene un proceso de diagnóstico documentado y escrito y un análisis de factibilidad, en mi opinión, no es una política pública, es un acto de autoridad. Segundo ingrediente, para la atención efectiva de problemas públicos específicos. Las políticas públicas son como un tiro de precisión para atender la causa principal de un problema público que estamos observando. El tercer ingrediente, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. Propongo que la ciudadanía se incluya en el diseño e implementación de una política pública porque eso le permite dar legitimidad al proceso y que la sociedad esté incluida y sea copartícipe en la solución de problemas públicos. En mi opinión, un programa público
diseñado desde un escritorio, sin que se le pregunte a la ciudadanía cuál es su opinión respecto a la definición del problema y a las alternativas, no es política pública. Iniciamos con la regla de minuto. Misma pregunta para todos nuestros invitados. ¿Las políticas públicas municipales son utopía, pragmatismo o una realidad latente? Una regla del minuto, 1 minuto para cada quien. Adelante, Gonzalo. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo la puntualizaría con el siguiente comentario. Hoy son una utopía, pero deben ser una realidad. Hay una serie de elementos que ha perdido protagonismo el municipio durante las últimas 2 décadas, y me parece que eso se resume en gran medida en un elemento que le falta para consolidar políticas públicas a nivel municipal, que me parece que es específicamente la participación ciudadana, pero con un enfoque, digamos, mucho más técnico. Me parece que desde ese aspecto, considerando estos 2 elementos, la pérdida de protagonismo que ha tenido los municipios, y también, en otra medida, la incomprensión por parte de la ciudadanía con respecto a las facultades de los municipios, podría considerar que hoy por hoy las políticas públicas a nivel municipal son una utopía. Y otro aspecto también que me parece que hay que trabajarlo mucho más, que sobre la diversidad de los municipios en el país. Excelente. Muchísimas gracias, Gonzalo. Adelante, Diego. Sí, gracias. Yo lo que puedo comentar es, más allá de hablar de una utopía en las políticas públicas, es poner sobre la mesa la verdadera autonomía que tienen los municipios de la toma de decisiones, ¿no? Esto partiendo de la idea de que efectivamente todavía hay una gran brecha para poder crear un espacio independiente de los municipios para tomar decisiones, ¿no? Tenemos una herencia centralista en donde efectivamente todavía visualizamos que parte del presupuesto, si no es más que el 80% del presupuesto que tienen los municipios, tiene que ver por cuestiones federales, ¿no? Y pues esto se asume a que está, digamos, dependiente, ¿no? Las decisiones que se toman con el presupuesto que se da de manera centralizada. Entonces, bueno, evidentemente se puede notar una cierta, un cierto dominio, ¿no? Un cierto control en el que todavía no se alcanza a percibir que el municipio actúa de manera autónoma hasta que pueda impulsarse estos mecanismos de autonomía municipal. Excelente. Muchísimas gracias, Diego. Adelante, doctor Daniel Lanuza. Pues yo creo que una de las cosas que más le pesa a los municipios, a los gobiernos municipales, si bien este centralismo heredado que habla Diego, lo que es una realidad, pero el problema más importante que yo observo es este proceso de ciudadanización que no ha llegado a este concepto de vastedad que significa el tomar decisiones, ¿no? Si la política pública está entendida desde la literatura, por más anglosajona que resulte, tiene que ver con esta idea de decisiones, tomar decisiones. Entonces, la población y luego la ciudadanía que se encuentran en los municipios, que es donde verdaderamente ocurre el territorio, donde está el territorio, ese territorio de proximidad con la autoridad inmediata, que es el gobierno municipal, le ha costado mucho trabajo llegar a este nivel de toma de decisiones, que es uno de los componentes fundamentales, esenciales para diseñar, formular, estudiar esta ciencia tan compleja que significa la política pública. Entonces, me parece que debemos iniciar por este proceso de ciudadanización, de volver social el problema público y a partir de ahí empezar a entender problemas. Hasta ahí me parece que todavía estamos muy en párvulos, estamos todavía en ciernes en esta idea, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Gracias, doctor. Entonces,
Bueno, retomamos este punto central del centralismo heredado, vamos, por nuestra historia en el orden federal, pero vemos algunos aspectos en las localías. Y pues con esto arrancamos el debate. Las políticas públicas, hablando en las localidades, ¿habrá sido ya un paso adelante respecto a la federación o la federación nos lleva pasos adelante respecto a los municipios, a los gobiernos de los estados? ¿Qué es lo que piensan? Pues yo pienso, si me permites intervenir. Adelante. A ver, yo quisiera dividir mi comentario en dos partes. El primero es que el gobierno federal, central, es un aparato gubernamental blindado, digamos, está muy robusto, está muy bien armado, está muy bien pensado, estructurado. Se trata de una maquinaria muy compleja, al grado que la vuelve muy distante de estas realidades municipalistas. Y por el otro lado, se tiene a los gobiernos municipales, estos 2.458 municipios que hay en el territorio nacional, de acuerdo con el INAFED y el propio CID, etcétera, que han ido estudiando los municipios en estas regionalizaciones o en estas ideas, digamos, de volver a los municipios, pues no uniformes, pero sí reconocer sus diferencias tan importantes entre unos y otros, ¿no? Entonces, por un lado, repito, se tiene un gobierno federal y central muy armado. Y por el otro lado, se tiene a un gobierno municipal o municipalista que le falta en algunos momentos hasta presupuesto, le faltan estos ingresos propios, pero también le faltan las participaciones. Y con base en los criterios fiscalistas establecidos, pues no en este momento, pero que sí tienen que ver con las fórmulas de cómo entregar recursos centrales a los municipios, es como se ha ido complicando, digamos, esta realidad municipalista de hacer gobierno en los municipios, ¿no? Entonces vemos un gobierno municipal, no voy a decir que no cercano, sino mejor dicho, es un gobierno, un aparato que le falta en algunos casos profesionalismo, que le falta agregar contenido científico y que siguen operando con ciertas inercias que no se sabe si pertenecen a la década de los 80 o de qué clase de gobierno estamos viendo en este momento. Y más cuando estamos viendo la nueva gestión pública y la metodología del marco lógico de la CEPAL. Excelente. No sé, ¿los demás opinan lo mismo, Diego, Sí. Gonzalo? ¿Hay diferencias entre los municipios o más o menos es como lo expuso Daniel? Sí, si me permiten tomar la palabra, Rápido. yo estoy de acuerdo. Efectivamente, creo que hay un distanciamiento también en el sentido de que el gobierno federal no tiene un diagnóstico completo de las realidades de los municipios, ¿no? Es decir, si hablamos nosotros de una coordinación fiscal, si hablamos de una coordinación en materia de planeación, pero efectivamente no podemos nosotros tener políticas públicas tan ambiciosas cuando efectivamente no tenemos las capacidades institucionales para llegar al rango que espera el gobierno federal a que actúe el municipio, ¿no? Entonces, precisamente yo iniciaba con esta aseveración, porque efectivamente los municipios siguen estando en algunos momentos en un sentido en cuanto a ser todavía dependientes, ¿no? Y efectivamente no pueden tener esta libertad de toma de decisiones porque efectivamente no tienen una capacidad presupuestaria para cubrir tales dimensiones de problemas públicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el municipio crea una propia estrategia con lo que tiene, con lo que puede, para tratar de resolver estos problemas públicos. Y efectivamente nosotros percibimos que las realidades sociales, al menos en materia de un sentido de problemática social, es continua, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente las decisiones tienen que estar acompañadas también por un gobierno estatal y un gobierno federal que actúa de manera en sinergia para responder a estas problemáticas, ¿no? Y efectivamente con esta aseveración que también caracteriza al municipio de ser la autoridad más cercana a la población, ¿no? Entonces yo no puedo tomar una decisión estricta que venga de un gobierno federal cuando no corresponde a la problemática particular de mi territorio,
¿no? Y esto implica entonces que hay un distanciamiento en cuanto a lo normativo, ¿no? Y a lo que es factible de interpretar la realidad en cuanto a la problemática de un municipio. Y entonces por eso se dan este tipo de conversaciones, ¿no? Si las políticas públicas en verdad existen, ¿no? O si las políticas públicas aún se da un manifiesto, ¿no? De dependencia, de decir, hasta que no me digan qué es lo que yo tengo que hacer, yo lo hago, en materia de que yo soy incapaz administrativamente, técnicamente, ¿no? Presupuestalmente, en tener una libertad en la toma de decisiones. Excelente, Diego. Muchísimas gracias. Gonzalo, ¿tú crees que sí existen las políticas públicas? Decías que partías de tu primer comentario de que en realidad son una utopía, pero entonces no ha habido avances desde los primeros momentos en que se habló de políticas públicas en México hasta nuestros días, o sí ves que ha habido avances dependiendo en el contexto de que se trate, como ya lo expusieron los tertulianos? Yo quisiera retomar, digamos, algunos de los dos elementos con los comentarios de los compañeros, específicamente en una crítica que haré a las autoridades municipales. Me parece que hay una posición bastante relajada por parte y cómoda por parte de algunas autoridades con respecto a tomar esta postura de, bueno, pues es que yo no tengo recursos. Bueno, pues entonces soy solamente un gestor. Voy y a fin de año hoy exijo el presupuesto. Me parece que esta postura pues es cómoda y le sienta bien en la medida en la que los resultados no se dan, porque entonces hay un tercero que es el responsable. Y entonces aquí la crítica es total y absolutamente sobre las autoridades municipales en el tema de tomar esa postura. Yo también quiero considerar otro elemento que tendríamos que situar en este espacio de debate que tiene que ver, que ya lo tocaron, digamos, pero que tiene que ver con la coordinación intergubernamental. Tendríamos que hablar de mejores y mayores elementos. Por ejemplo, a mí se me ocurre poner en la mesa el tema metropolitano. Tendríamos ya que estar hablando de coordinación gubernamental a nivel metropolitano. Me parece que eso falta muchísimo. En la Ciudad de México se notan esas, digamos, esas grandes brechas de desigualdad. Y también otro tema va, digamos, desde el enfoque un tanto político, que más allá del el partido al que pertenece quien se hace gobierno del municipio o del estado, me parece que esas rencillas tendrían que alejarse para hablar propiamente de una coordinación. Yo con estos elementos me quedaría, sí siendo muy crítico de las autoridades municipales en cuanto a su postura, porque tampoco han hecho algo distinto. La federación ha abarcado espacios, ha tenido iniciativas para, digamos, hacer un papel del municipio mucho más justo por esta tradición central. A las autoridades municipales, pues como que esto no les incomoda mucho. Excelente, muchísimas gracias, Gonzalo. Daniel, tú tienes la riqueza de que pues has participado prácticamente en todas las esferas habidas y por haber de la política pública, ¿no? Desde el servicio público, como consultor y desde hace más de 20 años también como servidor público. ¿Qué cambia esta experiencia al salirte de la academia y tratar de incorporarte en el servicio público, o al revés también, ¿no? Que ha sido un poco tu experiencia, estar en el servicio público e incorporarte a la academia? ¿Cuál es la perspectiva distinta respecto a quienes se dedican solamente a alguna de esas esferas? Antes de esto, yo quisiera redondear, si me permites, otra idea que también es importante. Fíjate que se habla con muchísima ligereza hacer política pública. Los gobernantes, de manera muy indiscriminada, hablan de que estamos haciendo política pública, ¿no? Tanto el legislador como el gobernante de primer contacto, y de ahí hasta el Senado, y de ahí a los diferentes secretarios de Estado, ¿no? Escuchamos al secretario de Educación, estamos haciendo política pública en materia educativa. Escuchamos al secretario de Seguridad y lo mismo. Y así vamos explorando las diferentes posturas que tienen los titulares y las dependencias, de una manera que pareciera que hacer política pública es un tema pues muy simple y muy
como que se va haciendo en el camino, ¿no? Como si se tratara de ir haciendo un plan en el camino, con independencia de que si el camino está terregoso, que si a veces hay piedras, que si hay curvas, ¿no? En realidad, el lugar donde de verdad debería de estar produciéndose en la política pública es definitivamente en el municipio. El municipio es el centro, es el lugar geográfico donde deben de estar ocurriendo las políticas públicas, porque ahí se deben de estar tomando las decisiones en función de este segundo componente que tiene que ver con el problema público. El gobierno federal no quiere decir que no conozca los problemas públicos de México. Claro que los conoce, pero está llevado a un nivel que probablemente está en la Constitución descrita. El 115 describe con toda nitidez, hay que tratar el rastro, hay que tratar los servicios municipales, etcétera. Pero de ahí al servicio municipal, que significa la recolección, hay una distancia gigantesca, ¿no? Entonces, repito, yo creo que la política pública debe de estar descansada en este lugar de privilegio que es el municipio mexicano, ¿no? Y que sí, decididamente, tiene precariedades, tiene problemas de decisión, tiene problemas de participación, tiene problemas de ciudadanización, tiene problemas públicos, ¿no? Y el gobierno federal, bueno, tiene sus problemas estructurales que están asociados a lo que significa gobernar en el Estado, ¿no? O un concepto de Estado, ¿no? Pero bueno, ese es este comentario que hago. Pero bueno, me haces una pregunta que si el estar vinculado con la academia o vinculado con el servicio público ha engrandecido las posibilidades de hacer política pública, pues yo te lo digo. A mí me encanta esto de estar directamente en la función pública. He tenido la oportunidad de participar directamente en el diseño de programas gubernamentales y sí, de estar identificando esos pequeños engranes que al final se vuelven una gigantesca maquinaria llena de piececitas que hace muy difícil el ver la política pública como una razón de ser, ¿no? Entonces sí, a mí me ha encantado. Excelente, Daniel. Diego, la política pública es la panacea y hay que salirnos del confort entonces de la política gubernamental o de la política estatal o estatista. ¿Es esta panacea o son mundos distintos que son igualmente útiles? ¿Cuál es tu opinión como consultor también? Sí, efectivamente, bueno, la política pública hay que entenderla que no se puede salir también de esferas políticas, ¿no? Creo que también es parte de su naturaleza que esté inmersa, porque efectivamente cuando nosotros hablamos de una participación ciudadana, estamos viendo que la ciudadanía participa en la política, ¿no? Y es cuando nosotros tratamos de encasillarlos, ¿no? En aspectos secuenciales, por ejemplo, en una etapa de planeación en donde el ciudadano participa identificando el problema público, pero en estos procesos secuenciales, en la parte de la evaluación de la política pública, el ciudadano termina, ¿no?, la etapa de vigilar si se cumple de acuerdo a lo que el ciudadano percibía como problema público. Yo lo que puedo nosotros rescatar como parte de la naturaleza del objeto de estudio de las políticas públicas es tomar decisiones con base a la evidencia, ¿no? Y un gobierno se legitima democráticamente cuando efectivamente el ciudadano forma parte de como un insumo que ofrece todo un bagaje de conocimiento porque efectivamente es él quien se identifica con un problema público. No el político identifica el problema público. Una cosa es quien tiene, ¿no?, esta condición de necesidad y otra persona es quien observa cómo a medias se percibe un problema público. Ahí empieza a verse una forma de desvirtuar efectivamente la toma de decisiones, ¿no? Y entonces, en estos procesos democráticos en donde el gobierno, hay que decirlo, también busca legitimar sus decisiones, efectivamente pasa con estos procesos, ¿no? En la creación, por ejemplo, de consejos ciudadanos, ¿no?, o los mismos COPLADEM que incitan, ¿no?, a una visión de planeación, ¿no?, de su territorio para efectuar políticas públicas eficientes, ¿no?, y aterrizadas
a las características de su territorio, ¿no? Y hablando otra vez en esta cuestión de los municipios, ¿no? Acá el compañero Gonzalo bien lo mencionaba, que incluso, ¿no? En esta parte de la zona de confort que puedan tener los gobiernos municipales, es que precisamente se asume que todos los municipios tienen las mismas características, ¿no? Y que todos adolecen de las mismas condiciones, ¿no? Entonces, podemos tener municipios que no tienen este problema de autonomía, ¿no? Que han, digamos, impulsado también sus esquemas de captación fiscal en cuanto a tener sus propios recursos, ¿no? Pero tenemos otros municipios que efectivamente por sus condiciones también territoriales no le permiten tener un sistema de captación fiscal y por ende sí está, digamos, un poquito más dependiente de lo que se haga en el presupuesto federal, ¿no? Eso aunado también a que está etiquetado, ¿no? Cómo se va a utilizar este recurso, ¿no? Y efectivamente no hay esta libertad para que digamos, se encauce hacia lo que se pensaba en tomar una decisión, ¿no? Y entonces esto lo hace todavía más complejo, efectivamente, porque dentro de esta complejidad los municipios no tienen las mismas características, ¿no? Unos siguen más avanzando que otros y eso está viendo que hay una brecha totalmente en cuanto a municipios más capaces para resolver problemas que otros municipios, ¿no? Y entonces, en lugar de generar una línea base, ¿no? En estos esfuerzos que ha hecho, por ejemplo, el INAFED, ¿no? Concursos con capacitaciones de los servidores públicos municipales, que en teoría son los que hay mayor rotación, ¿no? Y que efectivamente los gobiernos municipales necesitan este lenguaje técnico para generar políticas públicas a largo plazo, ¿no? Esto lo hace todavía más complejo. Entonces, es una gran chamba de coordinación, si se me permite el término, porque efectivamente otra de las cuestiones políticas, efectivamente, es ver qué tanto se está condicionando que las políticas públicas sean a largo plazo, ¿no? Y no únicamente un apagafuegos como estamos acostumbrados a verlos. Pues hemos mencionado un punto importante, Diego, ¿no? El esfuerzo del INAFED, se me vino a la mente lo que antes era agenda desde lo local y que después se convirtió en ADM, pero que en este sexenio pareciera que desapareció, ¿no? O al menos vio disminuido el INAFED su participación. No sé cómo lo ves tú, Daniel, si se ha sentido en el municipio esta ausencia de un programa federal que articule y que de alguna manera haya una semaforización de indicadores básicos de cumplimiento de los municipios, o es inútil hacerlo. Bueno, hoy se llama GDM, Guía para el Desempeño Municipal, y tiene 132 indicadores que están integrados en 8 módulos, y sustantivamente estos 132 indicadores de 8 módulos están enfilados hacia la medición de los gobiernos que están actuando en función de los objetivos para el desarrollo sostenible. Ese es realmente el fondo. El fondo de la GDM, que antes en efecto se llamaba ADLL, Agenda para el Desarrollo Local, tenía más contenido que estaba relacionado con el desempeño gubernamental municipal en cuanto a los servicios, ¿no? Públicos. Pero ahora realmente tiene que ver con cuánto los municipios le están abonando a los objetivos para el desarrollo, a los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Entonces la Agenda 2030 tiene ya un límite, tiene una fecha, un deadline que tiene que evaluarse, y la verdad de las cosas es de que los municipios hoy en México están muy escasos en este apuntalamiento hacia la Agenda 2030. Entonces, cuando menos en mi experiencia, que se hizo la última revisión hace relativamente poco, 2 meses, tuvimos la oportunidad de integrar la documentación, la evidencia, para revisar de acuerdo con estos 132 indicadores, ¿no? Entonces, sí es un tema, sí es una situación que falta muchísimo. No todos los municipios están preparados para la agenda. No todos los municipios están preparados para resolver los problemas públicos. Y quisiera yo aprovechar también este problema que plantea Diego, que tiene que ver con qué tanto el problema público es problema público. Es decir, hablan de municipios diferentes. No es lo mismo los 417 municipios de autogobierno en el estado de Oaxaca, que la Sierra Tarahumara o el Bajío o la Sierra Gorda en Guanajuato. Por supuesto que no es lo mismo, ¿no?
Sin embargo, también habrá que ver a los municipios y a sus cabeceras municipales, porque el municipio tiene territorio, que también son igualmente diferentes. Esto es, no es lo mismo Las Joyas en León que Delta, no es lo mismo, no sé, hablábamos hace rato de San Carlos respecto a Campestre, por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Entonces habrá que también hacer una revisión a los sistemas sociales que están contenidos en el Cuecillo, en fin, en diferentes zonas de la ciudad, que hacen todavía más difícil el explicar, el identificar el problema real público. Eso es lo que hace todavía mucho más complicado, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Otro gran pendiente, o vamos, incógnita, Gonzalo, es el tema de la participación ciudadana, ¿no? Muchos gobiernos han incorporado la participación ciudadana dentro de sus consejos consultivos o sus consejos de participación ciudadana, contralorías sociales, pero ¿es realmente esto la participación ciudadana o tendríamos que ir más allá, Gonzalo? Creo que tiene que ser mucho más ambicioso. Lo decía en mi primer comentario, y aquí voy a echar mano de un ejemplo y una experiencia en uno de mis primeros trabajos que tuve justamente en un municipio en el Estado de México, un municipio sumamente diverso, que tenía enfocadas, digamos, 3 poblaciones dentro del mismo territorio, y he hecho mano del propio comentario de Daniel, una población totalmente urbana, con una clase socioeconómica alta, y al lado, o prácticamente convivía con una población popular, una zona popular, perdón, con, digamos, problemas muy focalizados, muy complicado en cuanto a delincuencia, violencia intrafamiliar, problemas de drogas, es decir, este tipo de problemas, y luego una zona rural con población con costumbres y tradiciones muy arraigadas de los pueblos originarios de ese municipio. Ese municipio me parece que es un ícono de lo que pasa en la realidad del país a nivel municipal. Y aquí mi comentario va en el sentido de lo que la propia población en ocasiones exige a las autoridades municipales. En ese momento, yo trabajando en el organismo del agua de ese municipio, pues me tocó ver cómo al director del agua le pedían, eh, por ejemplo, para el equipo de fútbol. No pedían agua, o sea, no pedían servicios de agua. Y entonces ahí voy a un poco hacer la crítica también a la población, a la conciencia ciudadana de cuáles son los problemas que hay que atender. Esa tradición, digamos, me parece que tendría que cambiar, y sí hay que ser también críticos con la sociedad, en el sentido de enfocar esa participación ciudadana justamente hacia la hechura de políticas públicas. Me parece que ese elemento también tendríamos que orientar desde las autoridades, pues desde el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, orientar esa participación ciudadana. Puede ser polémico, pero sí lo digo tal cual, con una nueva conciencia sobre lo que debemos exigir, digamos, orientar, porque al final, pues evidentemente en ese momento, para el servidor público que dirige ese municipio, que tiene probablemente aspiraciones políticas legítimas, pues tiene que cumplir, o en algún momento tiene que echar mano, pues, cómprale los uniformes. Entonces, se vuelve complicado en la medida que la participación ciudadana está mal canalizada. Y ahí va otro comentario. Me parece que tendríamos que retomar la importancia de las autoridades auxiliares. En ocasiones se vuelve complicado porque, digamos que son los que cooptan una buena parte de los problemas, porque además son los que suelen estar interesados, son los que tradicionalmente en el barrio, en la colonia, participan en este tipo de temas, pero también me parece que tendremos que orientar. Y me voy todavía a un tema mucho más profundo para apuntalar mi comentario con respecto a la profesionalización que tiene que darse en todos los ámbitos. Las políticas públicas, al final, lo han dicho mis compañeros, necesita técnica, y esa técnica tiene que ser orientada por servidores públicos profesionalizados. Es un elemento que no podemos dejar de mencionarlo. Hay una ausencia de profesionalización
digamos, tenemos que enfocar esos esfuerzos en esos puntos. Y ahora, digamos, ese sería el elemento A, pero ahora también tendríamos que profesionalizar incluso a las autoridades municipales para orientar esa participación ciudadana y que sea mucho más técnica y, digamos, productiva en beneficio de la propia comunidad. Excelente, excelente comentario, Gonzalo. Un tema que no se había tocado, el tema de la profesionalización. Pues enseguida seguimos dialogando, pero antes vamos con Vox Populi. Políticos como tal, solo conozco la ayuda a las personas de la tercera edad y a las personas que no estudian ni trabajan. Yo nunca he participado activamente en algún programa social y tengo entendido que las políticas sociales buscan la desigualdad en la sociedad y tratan de erradicarla proponiendo programas sociales para ayudar. Bueno, pues que les falta una mejor estructura y una mejor organización. Muy en particular, por ejemplo, yo que tengo conciencia de lo que es educación y todo lo que a través de este programa llega a mi conocimiento, híjole, sí carece de una mejor logística para llevarse a cabo. Un ejemplo bien sencillo es la entrega de libros de texto gratuitos, con lo que día a día hemos estado batallando tanto directores, maestros, padres de familia, porque cada vez los disminuyen, por decirlo de alguna manera. Se ha complicado la entrega de ese programa de educación e incluso, bueno, carece los niños han tenido que sufrir los estragos de una mala organización de la entrega de libros de texto gratuitos, por mencionar nada más uno de los aspectos de ese programa. Creo que los programas sociales son importantes, son necesarios. Sin embargo, creo que sí es necesario realmente encontrar la población, focalizar, ¿no?, el programa correctamente para que justo se beneficie a la población que realmente lo necesita. Okay, de la pregunta número 1, ¿qué opino de los programas de los distintos gobiernos de nuestro país? Creo que es demasiada información como para decirla en tan poco tiempo, pero creo que la mayoría de ellos intenta solucionar cosas que no son tan fáciles. Creo que hay mucha complejidad social, mucha naturaleza de problemas y creo que los gobiernos tratan de hacer hasta donde pueden. Nunca he participado en realizar uno de estos programas y las políticas públicas, bueno, lo que yo sé es que son todas aquellas acciones que el gobierno realiza en pro del interés público. Me parece que eso es, creo yo. Excelente comentarios de las personas que nos ayudaron con su opinión. Carlos, que es un empresario de Guanajuato, concretamente Irapuato, Guanajuato. Está Cristina Padilla, muchísimas gracias por su participación. Ella es directora de una escuela rural en Guanajuato. También Ámbar y Alejandro, que son estudiantes universitarios. Ámbar es de nutrición y Ale, que es de psicología. Pues ahí las perspectivas, ¿no? Distintas visiones, distintos ámbitos desde donde se puede ver a la política pública. Y pues aprovechando este tema precisamente de la participación ciudadana, Daniel, ¿qué nos puedes decir respecto a la diferenciación que tenemos que tener sobre la participación ciudadana dentro del contexto social, vamos, diferenciándolo con la participación social, la participación política, etcétera? Sí, hay que distinguir con precisión que una cosa es la participación ciudadana, una cosa es decidir en términos de participación ciudadana y enfilado hacia la política pública o el diseño de la política pública, y otra muy diferente
es irnos enfilando desde la participación social hacia la política pública. Y generalmente estamos en nuestros contextos, digamos, muy sentados en la idea de que siempre es participación ciudadana. El ciudadano tiene que decidir, dejando a toda la población no ciudadana fuera de los contextos, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaron los adolescentes? ¿Dónde quedaron los jóvenes que no tienen todavía 18 años, que todavía no están dentro de este proceso de ciudadanización en términos civiles? Y que es muy útil, sería muy oportuno que cuando se hable en educación, por ejemplo, de política pública, bueno, pues que se empiece a promover en las escuelas la participación ciudadana desde lo social, con la finalidad de llegar muchísimo mayor, mucho más entrenado, digamos, más adelante cuando haya necesidad de estar tomando decisiones y participando en las decisiones y participando en el diseño de los programas que tienen una base en política pública, ¿no? Entonces, sí es importante distinguir esto. Gracias, Daniel. Diego, ¿qué opinión te merecen los comentarios aquí vertidos sobre, vamos, de qué manera se permea la política pública en las actividades que cada uno de los ciudadanos tienen, incluso más allá de los que nos dedicamos a estos temas, ¿no? Porque pareciera que no ha logrado, vamos, ya todo el mundo habla, como bien lo dice Daniel, varias autoridades hablan de políticas públicas, pero todavía se cree que la política pública es aquella actividad que solamente es dotada por el gobierno, sin este elemento de la participación. ¿Qué opinión te merecen, Diego? Sí, es muy interesante lo que comentan tanto Daniel como Gonzalo. Yo lo que percibo a un nivel municipal es que las autoridades de este nivel están, digamos, preocupadas por estar en un proceso de instrumentación de la participación ciudadana, ¿no? Efectivamente, para poder generar estos espacios de participación, tiene que hacerse toda una articulación, incluso normativa, para poder generar estos espacios de participación, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, la normativa misma que no incita a que existan estos esquemas de participación, comúnmente lo vamos a ver en un sentido institucional muy débil, ¿no? Efectivamente, porque pasamos nuevamente a tener buenas intenciones, pero que no se ven plasmado como una parte rutinaria de la administración pública. Entonces, nosotros podemos percibir, por ejemplo, en una etapa de evaluación de política pública, los tipos de evaluación únicamente tienen que ver con un carácter técnico, ¿no? Es decir, ¿están haciendo bien las cosas? Sí, no, ¿no? ¿El presupuesto se realizó de la mejor manera? No, ¿no? O sí. Y entonces, todos estos esquemas en donde debería de darse esta participación, pues son muy débiles en un sentido de observarlos. Yo lo que puedo incitar es que poco a poco sí se empieza a escuchar más como estos conceptos que tú muy bien señalabas, Cristian, en el sentido de consejos ciudadanos, ¿no? Contralorías que enfocan la participación ciudadana, que es una etapa temprana, sí, pero que busca interiorizarse como un proceso corresponsable para que el ciudadano empiece a sumergirse con esta dinámica de que las soluciones se inscriben también con la participación de la sociedad, ¿no? Entonces, es una labor, como muy bien señalaba Gonzalo, ¿no? Una labor instrumental normativa por parte de los gobiernos para institucionalizar la participación, ¿no? Y de otra manera en que los ciudadanos estén dando esta corresponsabilidad para formar parte de estos grupos, ¿no? Estas asociaciones civiles que permitan generar políticas públicas más incluyentes, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía es un camino muy amplio que se debe de recorrer, ¿no? Por todo esto que decíamos de las características distintivas que tiene cada municipio, pero que de alguna manera empieza a escucharse estos conceptos técnicos en la que el ciudadano empieza a apropiarse de ellos, ¿no? La idea aquí es que efectivamente la participación se incite desde las colonias en donde ellos están inmersos hasta la parte más procesal, ¿no? En cómo quieren que se desarrollen las decisiones, pero con base en la incidencia, ¿no? Institucionalizada de la ciudadanía para percibir esta problemática. Entonces, pues, en un sentido optimista, ¿no? Creo que se están dando estos modelos de participación, pero todavía hay mucho camino que recorrer.
Excelente, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya con esto prácticamente estamos llegando al final. Nada más nos tomaríamos nuevamente con un minuto, la regla del minuto de cierre de cada uno de nuestros tertulianos el día de hoy. Empezamos, si bien les parece, con Gonzalo. Excelente, pues muchas gracias. Yo solo quiero cerrar, digamos, con el comentario de la responsabilidad que deben tomar las autoridades municipales en torno a cómo quieren, hacia dónde quieren llevar esta participación ciudadana, cómo quieren construir políticas públicas, que se comprenda cuáles son los alcances. Y también me parece que es un punto muy importante señalar que en la elaboración de políticas públicas a nivel municipal, se tiene que estar consciente que es gobernar a partir de la diversidad de ideas. Eso también digamos, inobjetable señalar eso. Gobernar o elaborar políticas públicas municipales es a partir de la diversidad de pensamientos, de intereses, de ideas, y eso es un reto que tienen que asumir los gobiernos municipales. Muchas gracias, Gonzalo. Diego, regla del minuto. Sí, pues nada más cerrar, agradecerle al público, aquí a mis colegas, que también uno aprende de ellos. Mencionar que efectivamente las políticas públicas tienen un carácter político, pero también tienen un carácter técnico, ¿no? Pero debe estar alimentado por la percepción de la problemática, ¿no? Que es el insumo fundamental y que es, digamos, impulsado por la misma ciudadanía, ¿no? Si tenemos estos componentes claros, efectivamente estamos tomando decisiones con base en realidades existentes, con percepciones de la misma de la sociedad, ¿no? Y empezar a evitar, digamos, estas percepciones desde los banquillos, ¿no? Desde las mesas, desde la burocracia, para que efectivamente la política pública se esté involucrando hacia una esfera social, ¿no? Con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Y pues bueno, le tocó el cierre a Daniel. Daniel, adelante. Gracias a los colegas que expresaron muy asertivamente todos sus comentarios. Agrego que pensar en un programa gubernamental, en un proyecto incluso político en términos de gobernabilidad, de gobernanza, que actualmente los municipios tienen este pronunciamiento, tiene tres bases centrales con las que me gustaría cerrar. Uno es el tema de las decisiones desde la participación social y ciudadana hacia la identificación de problemas públicos. No hay problema público, no hay política pública. Un segundo elemento es que estos programas se autentican dentro de un proceso democrático de esta diversidad de la que hablaba Gonzalo, pero también pensando siempre de que la política pública no debe ser caprichuda de ninguna manera. No podemos nosotros atender necesidades que no son necesidades. Los problemas sociales no siempre responden a las verdaderas necesidades sociales. Y un tercer elemento que tiene que ver con el contenido político, y de ahí probablemente la ciencia política tenga esta condición de que hay que evaluar. El problema en la mayor parte de las ocasiones, llámese cualquier programa, es que si no se evalúa, nunca sabremos realmente si de entrada se hizo política pública. Entonces, bien dice Eugene Barrage, hay que contar la historia. Así las cosas. Muchísimas gracias. Pues bueno, con esto cerramos. Yo agradezco mucho la participación del doctor Daniel Lanuza, al maestro Diego Álvarez y el licenciado Gonzalo Vera. Muchísimas gracias por haber participado en esta primera emisión de La Tertulia, que es un programa de difusión de la cultura pública administrativa en nuestro estado de Guanajuato. A través del Instituto Municipal de Administración Pública de León, les agradecemos mucho su asistencia. Los invitamos a visitar a todos quienes siguieron esta transmisión, las páginas web de quienes elaboramos este programa, que es el IMAP, imapleon.mx, así como la página de papmexico.org, también nuestros colaboradores. De igual manera, nada más un anuncio rapidísimo, están abiertas las inscripciones para el diplomado en política y gobierno y para el diplomado en gestión pública de esta generación, la 2021.
Dejen su comentario y si tienen alguna pregunta se los hacemos llegar a nuestros ponentes. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Hasta la próxima tertulia.